Bien, el tema de hoy es acerca de endocrino. El tema es muy bonito, es también un poquito complejo, por decirlo así, porque tiene algunas cositas que memorizarse, pero después, pues, todo viene a ser muy bonito, muy entendible, la verdad. La doctora también lo hace bastante entendible. Y bueno, esperemos, pues, que sea la asesoría de la forma en la que lo podamos llevar de la mejor forma y, pues, sea entendible para que ustedes puedan dar un mejor examen, ¿ok? Entonces, como generalidades, primero lo que tenemos que ver son la hipófisis, ¿ok? Entonces, para esto, la hipófisis viene a ser pues una estructura de tipo, de forma de haba, que va a reposar en donde, en la base del cerebro, dentro de lo que vendría a ser nuestra silla turca. Y está relacionado con lo que vendría a ser nuestro hipotálamo, en el cual pues se relaciona con un tallo que está compuesto de axones que proceden de este hipotálamo y con un plexo venoso. Está compuesto por dos componentes diferentes que vienen a ser el lóbulo anterior, que vendría a ser la adenohipófisis, que vamos a agrandarlo acá. Vemos la adenohipófisis y acá vendríamos a ver la neurohipófisis. Estamos hablando pues de lóbulo anterior, la adenohipófisis, y la posterior en la neurohipófisis, ¿ok? La hipófisis anterior o adenohipófisis se compone de células epiteliales derivadas de qué? De la cavidad oral, de lo que vendría a ser el desarrollo embrionario. Y en las secciones histológicas ya se van a observar células en conjunto que pueden mostrar citoplasma basófilo, eosinófilo o con poca tinción que vendría a ser pues tipo cromófilo. ¿Ok? Ya, listo. Este, ya. Entonces, los tipos de células van a ser las somatotropas, que es bien importante que ustedes se lo sepan porque sí les van a preguntar qué vendría a ser las somatotropas, que son las GH, las lactotropas, que vendrían a ser las PRL, las corticotropas, las ACTH, las tirotropas, las TSH, las gonadotropas, que vendrían las FHC y las LH. ¿Y por qué son importantes? Porque los doctores, o bueno, la doctora dice y menciona pues que nosotros tenemos que aprendernos qué cosa, de dónde derivan. Y estas van a derivar, y les voy a hacer bien simple esto, que son las siguientes. Nos dice pues que durante la embriogénesis nosotros hay factores, ¿no?, de transcripción específicos que regulan esta diferenciación de células madres, que son totipotenciales de la bolsa de Rachi en los distintos tipos celulares de la hipófisis anterior. Entonces tenemos las células somatotropas, las células lactotropas que expresan pues la subunidad alfa del receptor de estrógeno, y las células tirotropas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque acá vamos a tener, pues, de dónde derivan. Vamos a tener las corticotropas, que son las PTIT, y las gonadotropas, que son las GAP2, las somatotropas, masotropas, y las lactotropas, las tirotropinas, proteína 19 y PIT1, que son lo más importante. Lo que acabo de mencionar solamente deberían acordarse qué cosa. Las células lactotropas expresan qué cosa, la subunidad alfa del receptor estrógeno, y que las células tirotropas derivan de los precursores común que expresa el factor de transcripción PIT1, que es lo que les acabo de mencionar prácticamente, que es lo que está abajito de donde derivan. Y es lo que también dice en el Robbins. Sí, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Entonces vamos a pasar al hiperpituitarismo. El hiperpituitarismo es la secreción en sí excesiva de qué? De hormonas hipofisiarias, ¿ok? La principal causa de y siempre acuérdense para toda su vida, es el adenoma hipofisiario en el lóbulo anterior. ¿Ok? Eh, Menos habituales son la hiperplasia y carcinomas de la hipófisis anterior, la secreción de hormonas por tumores extrahipofisiarios y ciertos trastornos hipotalámicos. Y vamos a tener pues microadenomas y macroadenomas. Los microadenomas son los que son menores a 1 centímetro y los macroadenomas son los que son mayores a 1 centímetro. ¿Ok?
Y las manifestaciones clínicas vamos a tener que pueden ser funcionales o no funcionales. Los funcionales pues van a estar asociados en sí al exceso de hormonas y los no funcionales van a ser en sí pues la producción de tejidos, pero no vamos a tener las manifestaciones clínicas como tal, ¿ok? Y la clasificación pues ya les dije, por el tamaño mayores de 1 centímetro y las microadenomas menores de 1 centímetro, ¿ok? Ok, ¿qué nos preguntan en el examen? Nos preguntan la patogenia como tal. Nos dicen pues la mutación de la proteína G para traducción de señales como los segundos mensajeros, la activación de proteasa, que es la USP8, que es lo más importante, y las GNAS, mutación y 4 genes. MEN1, CDKN1B, PRKAR1 y AIP. ¿Ok? Ya, entonces, las mutaciones de la proteína van a ser pues de unión al nucleótido que es la guanina, la proteína G, de lo que les estoy hablando, son las anomalías moleculares mejor conocidas en esas neoplasias. Y las proteínas G tienen pues una función. Esta función se va a encargar de la traducción de señales al transmitir estas señales desde los receptores de la superficie celular hacia los efectores intracelulares que generan los segundos mensajeros. Y estas proteínas que ya les estoy explicando van a estimular que tienen una función esencial en la transducción de la señal en varios órganos endocrinos. ¿Ok? Y estos 40% de los adenomas de células somatotropas secretoras de las hormonas de crecimiento y minoría de adenomas de células corticotropas de adrenocorticotropas son portadores del gen, pues, del GNAS. ¿Ok? Por eso es importante que se aprendan los genes. ¿Ok? Lo que he explicado acerca del fisiopato no les preguntan mucho, si es que lo quieren leer, es lo que les acabo de mencionar, lo vi en el Robis. Después al final les voy a mostrar las tablitas de mis resúmenes que yo hice, para que ustedes se lleven también eso. Y ya. Y después vamos a tener también, uy, ya, también quiero que se aprendan esto ya. O sea, la hipófisis tiene la CTH, la GH, la FSH, la LH, la TSH y la prolactina. Y la neurohipófisis solamente tiene la oxitocina y la vasopresina. ¿Ok? Ok. Después tenemos a los adenomas hipoficiales. En los adenomas hipoficiales tenemos pues que son lesiones blanditas que van a estar bien delimitadas por la silla turca y van a estar algunos encapsulados y otros no. Por ejemplo, el 30% no encapsulados. Si les van a preguntar algo poquito tranca, por decirlo así, puede ser qué mutación tiene los adenomas hipoficiales y es el TP53. Hay células poligonales monomórficas dispuestas en sábanas que obviamente les pueden preguntar por qué, porque estamos viendo lo que es patología, entonces sí. Otros pueden ser los adenomas monotropos, que ya lo estábamos viendo antes, los estereotropos, los plurihormonales, las células nulas, los lactotropos o la prolactinomas. Vienen a ser, pues, obviamente, por la hormona prolactina. Son secretores de prolactina, obviamente. Tienen células cromófobas, granulación escasa, produce amenorrea, galactorrea. Si ustedes les preguntan, el paciente viene con amenorrea, galactorrea, disminución de líbido, tiene un gen del PIT1, además se le encuentra cuerpos de Samoma. ¿Qué tipo de adenoma puede tener? Entonces van a decir un prolactinoma o un lactotropo. ¿Ok? Después viene el somatotropo. El somatotropo es el segundo más común, el secretor de GH, es hipofuncionante en los niños, produce gigantismo y en los grandes acromegalia. ¿Ok? Ya. Después tenemos lo que es ya, acá me falta algo que si no me acuerdo. Yo lo conozco. Ya, ya, sí, ya. Entonces, en los niños, no sé si es porque no todavía terminan de crecer, ¿verdad? En cambio, los adultos sí ya terminaron de crecer. Entonces,
se les agranda más la mandíbula. Entonces, los niños solamente como que crecen, ¿ok? Y en los corticotropos tenemos exceso de ACTH, hipersecreción suprarrenal de cortisol, hipercortisolismo y nuestro famosísimo síndrome de Cushing, ¿ok? Después tenemos nuestro hipopituitarismo. Nuestro hipopituitarismo viene a darse, viene a darse por la hipofunción de la hipófisis anterior y puede producirse por la pérdida o ausencia del 75 o más del parénquima hipofisiario anterior. El origen hipotalámico o pituitaria, como le estoy diciendo, y puede ser de causa o disminución de hormonas debido a adenomipofisiarios no funcionantes. Por ejemplo, también tenemos al síndrome de Sheehan, necrosis que es la necrosis postparto de hipófisis anterior, la forma clínica más frecuente de necrosis isquémica, la ablación de hipófisis por cirugía o radiación, las causas más frecuentes, lesiones inflamatorias, sarcoidosis o tuberculosis, traumatismos o neoplasias metastásicas que afectan a la hipófisis, ¿ok? Y después tenemos al síndrome de hipófisis posterior. El síndrome de hipófisis posterior vamos a tener diferentes. Primero tendríamos a la neurona hipotalámica. La neurona hipotalámica produce dos pépticos. Estos dos pépticos vendrían a ser la hormona ADH y la oxitocina, y estas se van a almacenar en donde en hipófisis posterior. ¿Ok? El síndrome clínicamente relevante de la hipófisis posterior viene a afectar la producción de ¿qué? La producción de ADH. Y entre ellos vamos a encontrar a la diabetes insípida y la secreción inadecuada de la concentración elevada de ¿qué? De la ADH. ¿Ok? Entonces, la diabetes insípida, la secreción inadecuada de ADH y la deficiencia de ADH es la diuresis excesiva y la incapacidad del riñón de reabsorber el agua de la orina. La deficiencia de ADH produce diabetes insípida, una enfermedad caracterizada, ¿por qué? Por la diuresis excesiva, como les estoy mencionando, y la diabetes insípida secundaria a una deficiencia de ADH se denomina central para diferenciarla de la diabetes insípida nefrógena producida por el resultado de una falta de respuesta tubular del ADH circulante, ¿ok? Y las manifestaciones clínicas de estas como tal son pues amplios volúmenes de orina que son diluidas con una densidad inadecuada baja, ¿ok? Ok. Entonces después, esto es todo lo que viene a ser hipófisis. ¿Qué me tengo que aprender de la hipófisis? Me tengo que aprender tipo de célula, de dónde deriva, que es bastante importante, y la patogenia del hiperpituitarismo. Después de esto, me aprendo los tipos de adenomas, lactotropo o polilactinomas, somatotropo y corticotropo. Me aprendo, no se olviden acá, el plurihormonal, múltiples hormonas que expresan PIT1. El hipófisis, acá me aprendo bueno, les pueden preguntar el síndrome de Sheehan, pero ya yo creo que ese es bastante conocido ya. En medicina uno se lo han tratado bastante. Le pueden preguntar el hipopituitarismo por ahí. Quizás y la diabetes insípida. Les pueden preguntar eso más que todo. Y ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser la tiroides. Bueno, con respecto a la tiroides, lo que vamos a ver que la tiroides, pues como ya sabemos, está compuesta ¿por qué? Está compuesta por dos lóbulos laterales que van a estar conectadas por un istmo y están localizadas ¿en dónde? En la parte anterior de nuestra laringe. Embriológicamente, estos van a derivar ¿de qué? De la evaginación del epitelio faríngeo del desarrollo descendiente desde el agujero ciego en la base de la lengua o su posición normal en la parte anterior del cuello. Eso no es importante que se lo sepa. Lo importante es, o no, un poquito, para cuando den examen, ¿no? Lo importante es que se sepan ciertas características patológicas de lo que afecta a la tiroides, la patología. Que en este caso, pues, vendríamos a tener en cuenta lo primero, que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, vamos a ver qué puede darnos por tirotoxicosis, hipermetabolismo, y vamos a ver elevado T3 y T4. Y vamos a ver una hiperfunción de glándula tiroidea. ¿Ok? Que me puede causar hiperplasia difusa, bocio multinodular, adenoma de tiroides, y las manifestaciones, lo que puede haber es piel blanda, caliente, enrojecida, sudoración excesiva, pérdida, pérdida
de nuestra vellosidad digestiva, que tenemos la hipermotilidad, mala absorción, diarrea. En el cardíaco tenemos las palpitaciones, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva. En el neuromuscular nos encontramos nerviosos, temblor, irritabilidad. También encontramos la ocular, encontramos retracción palpebral y también encontramos lo que vendría a ser la tormenta tiroidea. En este caso, pues, lo resaltante vendría a ser el exophthalmos, ¿verdad? ¿Qué más encontramos? Encontramos las causas. Las causas. Las causas las vamos a encontrar asociadas a hipertiroidismo y no asociadas a hipertiroidismo, que es lo más importante. Algunas veces en el examen les van a decir asociadas o no asociadas. Las asociadas van a ser la hiperplasia tóxica difusa, la enfermedad de Graves, que todos los conocemos. Después vamos a tener el bocio multinodal hiperfuncional. Después vamos a tener el adenoma hiperfuncional. Después vamos a tener el hipertiroidismo inducido por yodo, que ya sabemos todos. El adenoma hipoficiario secretor de TSH. Y los no asociados vamos a tener la tiroiditis granulomatosa de Kervine, la tiroiditis linfocitaria subaguda, el estumo ovárico y la tirotoxicosis fásica. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito estas imágenes para que nos quede un poquito más claro. ¿Ok? Ya. Entonces, me dice enfermedad de Graves, me baja porque ustedes les van a dar TSH, T4, T3 y captación de yodo. ¿Ok? Enfermedad de Graves, TSH, me baja, T4, T3, me sube, captación de yodo aumenta. Causa más frecuente de la tirotoxicosis y se asocia a la presencia de anticuerpos. ¿Ok? El adenoma tóxico, el TSH baja, el T4 y T3 sube y la captación de yodo radiactivo sube. ¿Ok? En adultos, no se olviden de la epidemiología también, porque con eso también lo puedes sacar. Adultos mayores con historia de enfermedad tiroidea nodular causado por mutaciones activadoras del receptor de TSH o GSH. ¿Ok? Ok. Después tenemos al adenoma tóxico, lo mismo. ¿Ok? Y esto sí vendría a ser a cualquier edad. En este caso tenemos síntomas del hipertiroidismo, que vendríamos a ver temblores, sudores y calores, ojos saltones, la hiperactividad, el bocio, la ansiedad, la irritabilidad, el cabello frágil. Eso es lo que tendríamos que ver, ¿ok? Más que todo la clínica también para guiarnos. ¿Sí? Entonces, eso. Entonces, ahorita voy a tomar un poquito de agua y ahorita regreso.
Ya. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del hipotiroidismo. Y para hablar acerca del hipotiroidismo, vamos a hacer un pequeño diagrama, por decirlo así, para poder, eh, para poder entenderlo de una mejor forma. ¿Ok? Entonces tenemos al hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, en el hipotiroidismo, pues a diferencia el- del hipertiroidismo, pues es ya la disminución, ¿no? O sea, la disminución es la disminución de la síntesis o de la acción de las hormonas tiroideas. Pues tenemos la disminución de la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas. Y estas hormonas, ¿en dónde se van a producir? Se van a producir en lo que vendría a ser, pues, nuestra tiroides. ¿Ok? Esta tiroides o estas hormonas tiroideas que están en nuestra, que van a estar reguladas acá, van a estar reguladas. ¿Por qué? Por nuestro eje hipotálamo hipófisis tiroides. ¿Ok? Nuestro eje hipotálamo hipófisis tiroides. Hipotálamo hipófisis tiroides. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? En nuestro hipotálamo, tálamo, va a liberar ¿qué? Va a liberar TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Y nuestra hipófisis anterior, y nuestra hipófisis anterior va a responder a esto, o sea, le va a responder como un mensajito de texto, ¿no? Va a responder segregando ¿qué? Va a segregar TSH, que es la hormona, esta es liberadora, ¿no? Liberadora, y esta va a ser la estimulante. Y la TSH, y esta TSH que se liberó, lo que va a hacer es estimular a quién? A nuestra querida tiroides, ¿ok? A nuestra querida tiroides para liberar pues nuestra T3 y nuestra T4. La función tiroidea pues afecta a todo nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces vamos a tener nuestro querido hipotiroidismo que pues va a estar acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro hipotiroidismo? El hipotiroidismo lo vamos a clasificar en cuatro. Vamos a tener nuestro hipotiroidismo primario, nuestro hipotiroidismo secundario, el terciario y el periférico. ¿Ya? ¿Qué pasa con el primario, que es lo más común? El hipotiroidismo primario. Bueno, no se puede. Bueno, estábamos hablando entonces que esto tiene una regulación. Entonces, el TRH va a regular a la liberación de TSH y la TSH lo que va a hacer que va a regular a nuestra hormona tiroidea. Pero ¿qué va a pasar? Que en nuestra anomalía primaria vamos a tener anomalía del desarrollo y vamos a tener ciertas mutaciones, ¿ok?
¿Qué va a pasar en el primario? Va a haber una disfunción de la glándula tiroidea como tal, ¿ok? Por eso hay una X abajo. Entonces voy a tener una TSH alta, voy a tener una T4 baja y voy a tener una tiroiditis de Hashimoto, ablación tiroidea y déficit de ¿qué? De yodo. Esto se puede dar también en un hipotiroidismo autoinmunitario, que es lo que estamos hablando acerca de la tiroiditis de Hashimoto. Y acuérdense de las mutaciones PAX8 y FOXC1 y anomalías de desarrollo. ¿Ok? Y acuérdense que el primario viene más que todo a la disfunción de la glándula tiroides. ¿Ok? Ok. Y acuérdense de la X, ¿no? Acá tenemos la X. Después nos vamos a ir y la TSH alta. En este tenemos la TSH alta, la T4 baja. Después nos vamos a ir al hipotiroidismo secundario. En el hipotiroidismo secundario ya lo que pasa es que hay una disfunción hipofisiaria. En la disfunción hipofisiaria tenemos una disfunción en la TSH baja, ¿ok? O inapropiadamente normal. Y la T4 baja, ¿ok? Y el hipotiroidismo terciario es ya una disfunción hipotalámica o déficit de TRH o poco común, ¿ok? Y el hipotiroidismo periférico es ya la resistencia como tal a las hormonas tiroideas, pero es raro por la resistencia a la acción del T3 o T4 ya a nivel celular, ¿ok? Puede ser congénito como el cretinismo o adquirido que puede ser en el adulto, ¿ok? Y según la gravedad puede ser clínico o manifiesto si yo tengo el TSH alto o T4 libre y bajo, o subclínico si tengo el TSH alto y el T4 libre pero normal, ¿ok? Si tengo clínico y manifiesto, T4 libre bajo, pero si tengo el TSH alto pero el T4 normal, es subclínico, ¿ok? Ok, entonces, en las manifestaciones tenemos el cretinismo, que es después del nacimiento o en la primera infancia. Vamos a ver alteraciones en el desarrollo o en el desarrollo óseo y sistema nervioso central, retraso mental, talla baja, mixedema en niños mayores y adultos, apatía e intolerancia al frío. ¿Ok? Ok. Después nos vamos a pasar a la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la más frecuente en países con suficiencia de yodo, ¿ok? Con suficiencia de yodo. Esto viene a ser una enfermedad autoinmune con anticuerpos antitiroideos, anti-TPO y antitiroglobulina. Este se da, pues, por esta deficiencia de yodo en ciertas zonas geográficas con esta baja ingesta de yodo. O también puede ser por algún post-yodo reactivo o tiroidectomía. También puede darse por ciertos fármacos, como lo puede ser el litio, la miodarona, el interferón alfa y los antitiroideos. También encontramos a la tiroiditis subaguda o posparto y la infiltración tiroidea. ¿Ok? Entonces, vamos a desglosar. Hashimoto, yodo insuficiencia, donde en 45 a 50 años que encontramos tiromegalia no dolorosa, agrandamiento de glándulas asimétricas, tirotoxicosis, TCD8, destrucción de tirocitos. ¿Ok? ¿Qué factores encontramos? Disminución de selenio y vitamina D, alteración de la microbiota, celíaca no diagnosticada y disruptores endocerinos. ¿Ok? Factores hormonales y factores genéticos. En la linfocítica subaguda, que es la indolora, que yo me acuerdo que preguntaron más que todo esta y esta, porque esta ya lo conocemos bastante. Dice, linfocítica subaguda es indolora y vemos anticuerpos circulantes, antiperoxidasa, que eso es lo más importante, chicos. Linfocítica subaguda, indolora, anticuerpos circulantes, antiperoxidasa, tiroidea. ¿Ok? También encontramos bocio indoloro, puede ser también posparto, por exceso de hormonas tiroideas, fase inicial de tirotoxicosis, infiltración linfocítica e hiperplasia del centro germinal, granulomatosa, que es de Kervine, que se da más que todo en mujeres de 40 a 50 años. Y no se olviden, cuando les hablan de, de problemas a la tiroides, se le dicen mujer de 40 a 50 años que ha sido, que le dio una infección de vías respiratorias,
pero ya le dio, o sea, pasado, ya le dio, y le encuentran una glándula firme y además al microscopio se le encuentran coloide extravasada, es un tipo granulomatoso de Kervin, ¿ok? Es algo común de ellos. Ya. Entonces, repasando, ¿qué puedo saber de esto? ¿Qué me pueden preguntar? Esto, yodo insuficiente y CD8 destrucción de tirocitos. Linfocitis aguda, infiltración linfocítica, hiperplasia del centro granulomatosa de Kerman, coloide extravasado y infiltrado polimorfo nuclear. Ya. Ahora lo que todos conocemos, la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, vamos a ver, hay un ratito, por favor. Ya. La enfermedad de Graves en sí es una enfermedad autoinmune que va a producir pues el hipertiroidismo que va a aumentar las hormonas tiroideas, ¿ok? Y esto debido a la estimulación de receptores de TSH, ¿ok? De lo que estábamos hablando antes, de receptores de TSH en la glándula tiroidea por anticuerpos de tipo estimulante, porque estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Es la causa más común de hipertiroidismo en quienes en adultos jóvenes, eh, en especial en mujeres entre los 20 y 40 años. ¿Ok? La fisiopatología de la enfermedad de Graves se explica pues que en condiciones normales la TSH, ya lo estábamos explicando, se une a su receptor de tiroides y estimula la producción de T3 y T4, pero en este Graves hay anticuerpos. Estos anticuerpos ya lo habíamos hablado con anterioridad, que en este caso puede ser el IgG, que se une al receptor de TSH. Lo activa de forma continua. O sea, lo va a actuar activa, 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 independientemente de que si haya una TSH o no haya una TSH. Lo que va a llevar a qué? A que hay una hiperplasia de la tiroides. Y con esto hay una sobreproducción de quién? De la hormona tiroidea. ¿Ok? Entonces, es una enfermedad autoinmune que está relacionada con la HLA-DR3 y HLA-B8. ¿Ok? Y con esto, pues, aumentamos ¿qué cosa? Nuestros linfocitos de H2. ¿Ok? ¿Y con qué enfermedades se puede relacionar? Por ejemplo, con el lupus, que ya lo conocemos, la diabetes mellitus tipo 1. ¿Y qué triada podemos encontrar para reconocerlos? La tirotoxicosis, que ya les expliqué por qué, la oftalmopatía, la demopatía y, como les dije, una glándula hipertrófica e hiperplasia difusa con TCD4 positivo. ¿Ok? La etiología y factores desencadenantes tenemos a los genéticos, a las infecciones virales, al estrés emocional intenso, el tabaco también, el posparto, el yodo excesivo, los medicamentos. Y en la clínica lo que vamos a encontrar que es multisistémico. Esta enfermedad es multisistémica, ¿ok? Esta enfermedad va a agravar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos la pérdida de peso, pero nos va a aumentar el apetito. Intolerancia al calor, sudoración excesiva, insomnio, ansiedad, irritabilidad, fatiga, debilidad muscular, taquicardia, palpitaciones, y no palpitaciones suaves, sino palpitaciones violentas, fatiga, debilidad muscular, taquicardia, diarrea o tránsito intestinal de tipo acelerado, oligomenorrea, infertilidad, temblor fino de manos, y algunos pues signos específicos que sí los vamos a encontrar como el bocio difuso, como les estaba mencionando, que la glándula tiroidea está aumentada en tamaño, simétrica y vascularizada. También podríamos encontrar, y eso lo vimos en semio, que fue el soplo tiroideo. También podríamos encontrar una oftalmopatía tiroidea, que son las orbitopatías de Graves, y la retracción palpebral, el exoptalmos, que es la proptosis, diplopia, la fotofobia, el lagrimeo, dolor ocular,
neuropatía óptica como pérdida visual, el mixedema palpebral, que es el engrosamiento de la piel en la zona anterior de las piernas, no hay fobia, no es eritematoso, no es indurado también. Y para las pruebas que de acá no nos piden mucho, que podemos ver es la TSH suprimida, el T4 libre y T3 elevadas. El T4 y el T3 están elevadas, están libres, son libres como el viento. Y eso es lo que les hace pues tener la enfermedad de Graves, ¿ok? Y eso es respecto a la enfermedad de Graves, ¿ok? Entonces, como resumen de todo esto es que en realidad pues es una enfermedad autoinmune, es la más común del hipertiroidismo. La clínica como tal es el bocio, el hipertiroidismo, oftalmopatía y mixedema pertibial. Tiene TSH baja, ¿ya? Por lo que les expliqué. El T4 y T3 alta y captación tiroidea difusa. ¿Ok? Ok. Ahora volvemos a hablar sobre el bocio multinodular, bocio difuso multinodular. Ya, ya. El bocio difuso multinodular es ya el aumento del tamaño de la tiroides, ¿ok? Y esto se da debido al mm, esto se da por el deterioro de la síntesis de hormona tiroidea debido a la deficiencia. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que hay una enfermedad por deficiencia de yodo? Ya, esto también, ¿ya? Y la patología, pues, la patología nos dice, pues, que hay un aumento del volumen tiroidea, hay una presencia de, como dice acá, bocio multinodular, hay una presencia de múltiples nódulos que son palpables o detectados también por la imagen. Pueden presentarse con o sin disfunción tiroidea, que pueden ser eutiroideos, hipotiroideos o hipotiroidismo. Evolucionan a partir de un bocio difuso simple o de larga evolución. eh, y puede ser debido al déficit de yodo, factores genéticos, factores ambientales, pero principalmente pues por deficiencia de yodo, ¿ok? Más que todo, no nos salvamos, las mujeres somos el factor de riesgo más principal, ¿ok? El sexo femenino. Más que todo se da en la pubertad, embarazo, en la menopausia, situaciones con alta demanda hormonal. Y la patología, pues nos dice, ¿qué nos dice? Reducción de hormona tiroidea, se da el aumento compensador de TSH, hipertrofia, hiperplasia de células foliculares tiroideas y pues hay aumento de la glándula tiroidea como tal. ¿Ok? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Va a ser síntomas locales como masa visible en el cuello, disfagia, también vamos a ver eh, comprensión esofágica, disnea, comprensión traqueal, ronquera por afectación del nervio laringio recurrente, sensación de opresión cervical, síntomas sistémicos como el hipertiroidismo, si es tóxico, el hipotiroidismo. El curso clínico puede ser lento, también puede haber una crisis tirotóxica. El diagnóstico lo podemos hacer con historia clínica, ver los nódulos, ¿no? Y las imágenes, podemos hacer una biopsia por BAF y hacerle su tratamiento. Podemos ver de esto que es un agrandamiento como tal y evoluciona por la estimulación prolongada de TSH. Los tipos pueden ser no tóxico difuso, el simple, o el bocio multinodular. El tóxico no simple es que aumente de tamaño toda la glándula sin formación del nódulo. Y tenemos un bocio endémico, que es de baja concentración de yodo, que se da más que todo en los Andes y el Himalaya. Si ustedes le dicen paciente que viene de los Andes o del Himalaya y que presenta ciertas masas en la parte cervical, ustedes van a decir, ¿sospechoso de qué? De bocio difuso multinodular, ¿ok? Esporádico, usted les estaba mencionando que un factor de riesgo es que seas mujer y también se presenta más en qué estadio de crecimiento en la pubertad y consumo de sustancias. Bocio multinodular, bocios simples de larga duración, aumento de tamaño
extremo de tiroides y síndrome de Plummer, que es el bocio multinuclear tóxico. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado con eso. Y tenemos los carcinomas tiroideos. Ya. Los carcinomas tiroideos los vamos a encontrar diferenciados, ¿no? En lo que vendría a ser el papilar, folicular, indiferenciado y modular. El, como tal, los carcinomas tiroideos son los cáncer más común del sistema endocrino, ¿ok? Presentan más que todo el 1 a 2% de todos los cánceres en adultos, con mayor incidencia en mujeres, especialmente entre los 30 a 50 años, pero si te da a ti cáncer de tiroides, pues mayormente puedes tener un buen pronóstico. La mayoría de ellos derivan pues de células foliculares, ¿ok? Y los vamos a dividir en papilar, folicular, indiferenciado y medular, ¿ok? El papilar viene a ser una neoplasia maligna que es más común, que se puede dar, ¿por qué? Porque hay una radiación de tipo ionizante. Esta viene a ser menor de 1 centímetro, ¿ok? ¿Y cómo yo la puedo encontrar en la clínica? De una masa indolora, de crecimiento ganglionar, de nódulo frío, ¿ok? Eso le van a preguntar, eso del nódulo frío, fija que les van a preguntar. En el folicular, lo que yo les puedo mencionar es que van a tener ganancia de función en RAS y pérdida de función en PTEN, ¿ok? En la clínica encuentran nódulos únicos bien diferenciados y acá les van a preguntar todo lo que viene a ser con el RAS, PTEN, célula de Hurter, crecimiento raro, nódulo frío, ¿ok? Miren, si se dan cuenta, el papilar y el folicular tienen nódulo frío. Acá el folicular dice nódulos únicos bien circunscritos, ¿ok? Y acá solamente en el folicular te hablan de dos genes, ganancia de función del RAS y pérdida de función del PT, ¿ok? Hasta ahí creo que es lo más fácil de aprender. En el indiferenciado hay una neoplasia maligna primaria más una agresiva. Encontramos una masa cervical. Es de rápido crecimiento, firme, fija, también infiltrativa. Y en el medular ya encontramos un REDMEN2 que secretan calcitonina, es una neoplasia neuroendocrina de célula C. Parafolicular es una masa tiroidea, free en scan, más calcitonina sérica, ¿ok? Y si vemos abajo, pues les he puesto un poco de lo que vendría a ser su diagnóstico, extensión, su pronóstico, su designación, sus características particulares, si los quieren ver un poquito más, y más que todo sus características particulares. ¿Por qué? Porque en el papilar, por ejemplo, dice crecimiento lento. En donde dice crecimiento rápido, te dicen el indiferenciado. Listo. En el folicular, te dicen que es más común en ancianos, listo. En el medular te dice que afecta más a qué, a las células C parafoliculares, ¿ok? Y el anaplásico que presenta ulceraciones en la piel, ¿ok? Listo. Acá hay otra imagen donde te dice que el papilar es una riqueza en yodo, menos agresivo, más frecuente, presencia de cuerpos de samoma, no se olviden. El folicular, zona pobre de yodo, miren cómo lo diferencia. Segunda más frecuente, presencia de invasión capsular y vascular, medular, síndrome paraneoplásico, hipercalcemia por presencia de células C. Y el anaplásico más agresivo, presencia de células gigantes, células en uso. ¿Ok? Ok. Ok. ¿En cuánto tiempo tenemos? Ok. Entonces ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser la paratiroides. El paratiroidismo es una condición en sí que es caracterizada, como tenemos la T3 y la T4, también tenemos nuestra hormona paratiroidea. Entonces, como es hiperparatiroidismo, es pues la excesiva secreción de hormona paratiroidea, ¿no?
que se da por parte de una o más glándulas paratiroides. ¿Ok? La PTH nos va a regular el calcio sérico a través de ciertos mecanismos, como cuáles, los que ya se han estudiado en semio, como aumentar la resorción ósea, que es liberar calcio del hueso, incrementar la reabsorción del calcio en el túbulo renal distal, estimular la conversión de vitamina D a su forma activa como el calcitriol, aumentando la absorción intestinal del calcio. Entonces, son tres formas. Uno, reabsorción ósea. Dos, resorción ósea. Dos, reabsorción de calcio en el túbulo renal distal. Y tres, estimulando la conversión de vitamina D a su forma activa a través de nuestro intestino. ¿Ok? Yo creo que eso es lo que se tiene que quedar más claro y lo que queda bastante claro. ¿Ok? Pero en este caso, el hiperparatiroidismo lo que hace es que tengamos el PTH aumentado. Y como tal, lo vamos a dividir. 1, primario. 2, secundario. 3, terciario. ¿Ok? Entonces, en lo que vendría a ser primario, vamos a ver la producción de autónoma de PTH. ¿Ok? Causa más común, un adenoma paratiroideo. ¿Ok? Es el trastorno más común. ¿Qué causa? Causa hipercalcemia. Podemos tener defectos como los inversores del gen de ciclina D1, que les pueden preguntar mutaciones del MEN1 y gen de CD73. Y después vamos a tener el secundario, que vendría a ser pues, el trastorno que produce hipocalcemia crónica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una estimulación reactiva del PTH. Usualmente, ¿por qué? Porque hay una enfermedad renal crónica, una deficiencia de vitamina T, una mala absorción intestinal. Entonces, hay una hiperactividad compensadora de glándula paratiroidea, una insuficiencia renal, concentración elevada del fosfato, reduce de modo directo la concentración sérica del calcio y hay una deficiencia de vitamina D. ¿Ok? Y la última vendría a ser la que no mucho preguntan, es la terciaria. Y la tercera es el hiperparatiroidismo autónomo tras una estimulación crónica, tras la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Ya, ¿qué pasa con el hiperparatiroidismo? Es que más que todo se da en mujeres postmenopáusicas. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el primario? El primario lo que pasa es que las glándulas del PTH van a segregar de forma inapropiada, a pesar de que los niveles estén normales, lo que hace que nos lleve a una hipercalcemia y una hipofosfatemia. ¿Ok? Y el secundario lo que hace es que tengamos una hipocalcemia persistente estimulando la secreción de PTH. Entonces nos lleva hiperfosfatemia, reducción de calcio sérico y disminuyendo la 1-alfa hidroxilasa renal, disminuyendo ¿qué? El calcitriol. ¿Ok? ¿Qué manifestaciones clínicas puedo tener? Algunas veces puede ser asintomáticos, pero otras veces nos puede llevar a tener cálculos renales, dolor óseo, osteoporosis, debilidad, dolor abdominal, pancreatitis, fatiga, depresión, etc. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir al hipoparatiroidismo. Ok. El hipoparatiroidismo, miren, si se dan cuenta hay como un versus, ¿no? En el hiperparatiroidismo que estábamos viendo antes, estábamos viendo que es más que todo por el adenoma hipoficiario que estábamos viendo. Es la causa más común de hipercalcemia que estábamos viendo, que también puede dar deshidratación, osteopenia, fibrosis quística, astenia. El calcio elevado, más el fosfato bajo, la nefrocalcinosis y litiasis ectópica. ¿Ok? Pero acá en el hipoparatiroidismo, ¿qué vamos a ver? El hipoparatiroidismo es un trastorno endocrino que en este caso, pues lo que vamos a ver que tiene niveles bajos de la hormona paratiroidea, al revés del hiperparatiroidismo, obviamente. Y pues, como le estábamos viendo anteriormente, les estaba explicando, es que el PTH nos ayuda a regular el calcio y el fosfato, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? El hipoparatiroidismo primario, por ejemplo, daña directamente a la paratiroides, que puede ser pues por una posquirúrgica, que es el más frecuente,
quizás tras una tiroidectomía, paroidectomía, puede ser autoinmunitario como el síndrome poliendocrino tipo 1, el APS1, puede ser congénito, puede ser una displasia de glándulas paratiroides, puede ser una pseudo hipoparatiroidismo, puede ser una radiación cervical, una infiltración, puede ser un asilado familiar, una ausencia congénita como lo estábamos viendo. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que tenemos la disminución del PTH, que disminuye la reabsorción renal del calcio, disminuye la resorción ósea, disminuye la activación de vitamina D, lo que nos da una hipocalcemia. Al mismo tiempo disminuye la excreción renal del fosfato, lo que nos da una hiperfosfatemia. Lo que nos da esto son síntomas neuromusculares, ¿ya? Entonces acá en la clínica, como lo ven, nos da una hiperexcitación nerviosa y muscular causando parestesias periorales como el síndrome de Trousseau y Chauvet-Stec, ¿ok? También nos puede dar cataratas o convulsiones. O sea, ni lo uno es, ni el hiperparatiroidismo es bueno, ni el hipoparatiroidismo es bueno, ¿ok? ¿Qué más? Los neuromusculares pueden ser parestesias, calambres, tetanias. ¿Qué les pueden preguntar acá? Yo siento que en todo sitio te pueden preguntar, es el signo de Chosbeck, ¿qué es? Es la contracción facial, ¿ok? Y el rosado es el espasmo, pero carpopedal, ¿ok? En psiquiátricos puede ser irritabilidad, en el cardiovascular puede ser la prolongación del cuteo, o sea, te puede dar una arritmia. También te puede dar piel seca, te puede dar calcificaciones basales. Y en el laboratorio, pues estábamos viendo uno de hipocalcemia, fosfato sérico aumentado, vitamina D disminuida, etc. ¿Ok? Eso es lo que te puede dar. Listo. Y ahora vamos a ir a la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal vamos a tener a la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal lo que tenemos es al hipercortisolismo, al hiperaldosteronismo y al síndrome androgenital. Mm, Ya. Entonces, en el hipercortisolismo ya lo conocemos bastante bien porque por el síndrome de Cushing, ¿ok? En este caso, lo que vamos a ver es que se aumenta la concentración de glucocorticoides, ¿ok? Ya. Y hay una causa exógeno y una causa endógeno. La clínica nos da pues hipertensión, muchísimo más peso, la cara de luna llena y la joroba de búfalo. Y en el hiperaldosteronismo, lo que vamos a ver es la secreción excesiva de aldosterona. Hay una hipertensión, supresión del sistema renina-angiotensina y una hipovolemia arterial. ¿Ok? Ok. Acá hay un pequeño resumen en donde pues, nos dice causa endocrina más común. La etiología es primario, hiperplasia micro o macronodular suprarrenal bilateral, adenoma suprarrenal, carcinoma suprarrenal, hiperaldosteronismo familiar, secundarismo como renismo primario. La clínica tenemos debilidad, fatiga, absorción exagerada de sodio, eliminación exagerada de potasio, aldosterona y el diagnóstico se debe realizar escrutinio, segundo paso relación aldosterona, diagnóstico bioquímico y así, ¿ok? Esto solamente para que sepan. Después tenemos el síndrome adrenogenital, que es la anomalía de diferenciación sexual, donde tenemos la corteza suprarrenal secreta el de dihidroepiandrosterona y androstenediona y vamos a tener genitales ambiguos y es un trastorno autosómico recesivo, ¿ok? Y después tenemos el síndrome de Waterhouse, que es la infección bacteriana grave por Neisseria meningitidis, que hace que tengamos esas purpitas.
El Addison, que es la langidez o debilidad. Tenemos, este sí preguntan, esta fija, esta lámina sí preguntan. El Addison, el APS1, AP2, entonces me acuerdo que la doctora decía siempre que iba a preguntar el APS1, pliendocrinopatía autoinmunitaria, candidiasis, APS2, insuficiencia suprarrenal y tiroiditis autoinmunitaria. Y tenemos a la cortico suprarrenal secundaria, que viene a ser que disminuye la secreción de ACTH, suprime la secreción de ACRH y función suprarrenal, y el feocromocitoma, que ustedes ya lo conocen, que es la neoplasia formada por células cromáfines que sintetizan y secretan la catecolamina como la regla de 10. ¿Ok? Vamos a ver esto un ratito. Ya. Acá vamos a ver, feo, un feo extraterrestre, malo, buscó 10 niños. 10 significa, porque arriba nos colocan una regla de 10 que también preguntaron, es 10 niños, 10% bilateral, 10% malignos y 10% extraadrenal. Creo que células cromáfines derivan de la cresta neural, M de médula suprarrenal, tumor FCE y 90% renal. ¿Ok? ¿Qué más? Clínica, síncope, aumenta la presión arterial, palpita, cefalea, transpiración, palpitaciones, palidez. Diagnóstico inicial, metanefrinas en plasma, confirmatoria, metanefrinas y catecolaminas en orina 24 horas. Tratamiento, manejo previo, en desorden, bloqueador alfa-1, bloqueador beta y cirugía laparoscópica. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un momentito. Ya. Bueno, esto fueron unas preguntas que hizo el año pasado la doctora, no sé si lo habrá hecho este año, no en el examen, sino en su clase. Nos dijo carcinoma tiroideo que deriva de las células parafoliculares de la célula C, que ya lo estábamos viendo, y que lo repetí varias veces, carcinoma medular, porcentaje de carcinoma papilar tiroideo, también lo repetí, dice 15%, no es factor pronóstico relevante de carcinoma papilar de tiroides, metástasis en ganglio. En relación con el carcinoma papilar esto no viene en el examen, eso es como que para practicar un poquito de cómo pueden venir las preguntas. En relación con el carcinoma papilar de tiroides convencional, que la alteración ocurre, también lo mencioné, le estoy diciendo que puede venir bastantes genes. En relación con el carcinoma papilar de tiroides, marque lo correcto, es más frecuente entre los 25 y 50 años. Los adenomas somatotropos, ¿se acuerdan que les estaba mencionando? Son más frecuentes adenomas hipoficiales funcionales, falso. Los adenomas lactotropos tienen la clasificación distrófica, verdadero. La causa más habitual de hiperpituitarismo es adenoma hipoficiario del lóbulo anterior, verdadero. En relación a la tiroiditis de Hashimoto, está involucrada el linfocito TCD4, TCD8, lo que estábamos viendo, y en relación con la tiroiditis de Hashimoto señala el log recto. Puede ir precedido de toxicosis, que es lo que estábamos viendo. ¿Ok? Y un poquito de nuestros flashcards y nos vamos. Listo.
Mujer de 31 años con antecedentes hace 2 semanas de COVID positivo con compromiso de vías respiratorias alta, refiere dolor en cervical anterior, moderada intensidad. El examen físico, tiromegalia, dolorosa bilateral, ecografía, nodulaciones hipoecogénicas no bien diferenciadas en mancha de aceite. El diagnóstico más probable sería tiroiditis crónica de Hashimoto, adenoma folicular de tiroides, tiroiditis aguda, cáncer de tiroides, tiroiditis. Yo diría que es este. ¿Por qué? Porque tenía una infección de vías respiratorias. Y yo me acuerdo que era Fijasa, que yo les había dicho que cuando tenía infección de vías respiratorias, incluso la teoría lo dice, que es la de Kirvain. Entonces, ahí, por favor. ¿Cuál es la probabilidad diagnóstica más probable de una mujer de 40 años con deterioro de la visión, cefalea, amenorrea y una masa expansiva de la hipófisis se expresa? No sé cuál es la probabilidad. Ya. Es una característica de la diabetes tipo 2. Ya, no hemos visto diabetes tipo 2. Una paciente mujer de 45 años con antecedente de proceso respiratorio alto. Estábamos hablando de una tiroides de Kerpen. Una hiperplasia ya. Quiero unas preguntas que tengan alternativas para poder practicar. Factor de riesgo para desarrollar linfoma tiroideo primario. Ya chicos, ¿cuál es la causa más común de hipotiroidismo primario? Del hipotiroidismo primario. Ay. Hipotiroidismo, hipotiroidismo, hipotiroidismo primario. Por yodo, creo. Ah, listo. Puede ser causa del hipopituitarismo, trastorno hipotalámico con daño a las neuronas dopaminérgicas, radiación hipoficiaria, microadenoma funcional, hipopituitarismo, hiperplasia hipoficiaria. ¿Cuál es? Radiación hipoficiaria. Sí, no, porque es de lo que estaba ahí. Ya. Niño de 2 años extraído para evaluación por falta de apetito y estreñimiento. Presenta retraso mental. Al examen se encuentra baja talla por la edad, la piel gruesa, lengua engrosada, rasgos faciales toscos y anemia. Ya, listo, cretinismo. Paciente con nódulo tiroideo asintomático se desplaza durante la deglución a la gamografía de su nódulo frío y se realiza exéresis de la lesión. Tengo un problema como un papilar. Ya, ahora vamos a ver un papilar, ¿ya? Ya. No, el más común es el papilar, ya, chicos, el más común es el papilar. Los síntomas precoces del mixedema son el estreñimiento. Ya, sí, la dopamina es un factor inhibidor de la prolactina. O sea, si tienes más dopamina, pues no te va a salir la lechita. ¿Ok? Son neoplasias poco frecuentes formadas por células cronófilas que sintetizan y liberan catecolaminas. Ya, listo. Ya, chicos, con eso les dejo. ¿Ok?